Hola amigos y amigas, el día de hoy queremos hablar de la sultana Mahidevran, de la escritura negra alrededor de su vida. Es importante mencionar que se sabe muy poco de los últimos días de esta mujer, quien se instaló en Bursa con su nieto Mehmet poco después de la muerte de su hijo, y a quien también le tocaría ver la muerte de este pequeño por orden del sultán Suleimán, su abuelo. Según un documento del difunto Kamil Kepeolu encontrado en los registros judiciales de Bursa, Sharia, Mahidevran Sultan fue exiliada de Amasya a Bursa con un séquito de apenas 8 o 10 personas. Se menciona cómo pasaron 10 años en total incertidumbre y sobre todo pobreza, una vez que la muerte de Mustafa también la va a bajar a ella a la peor de las categorías dentro del imperio. Se sabe que durante 10 años ella nunca pudo pagar el alquiler de donde vivía y que los propietarios se acercaban al sultán para pedir el pago. Por lo tanto, lo que se entiende en estos escritos es que por ahí se decidió dar un monto muy pequeño para poder pagar las casas y así ella pudiera estar sobreviviendo de alguna manera. Se decretó apenas una cantidad que se le daba a Hasa Art Emin. Según esta investigación, se hacía el pago yendo a las casas con la gente en particular, y esta tarifa, pues fue incrementándose con el paso de los años, obviamente. La deuda del alquiler, sin embargo, es posible que haya tomado un respiro, pero los días de Mahidevran Sultan realmente fueron de total tormenta, no solamente porque perdió a sus hijos, es decir, a su hijo y a su nieto, sino porque un segundo documento muestra que los problemas de esta madre afligida continuaron, y escrito está así en un papel. Se escuchó así: los nombres de Mahidevran, los hombres de Mahidevran, validé de Sultán Mustafa, que reside en Bursa, compraron carne, pan, miel y aceite del mercado con dinero. Cuando querían satisfacer sus necesidades, los comerciantes ponían a los demás primero, y algunos de los habitantes de la ciudad los traicionaron y les faltaban el respeto. Ahora, había una orden que cuando llegara, es decir, un decreto, se le amonestara estrictamente a los carniceros, tenderos y otras personas del mercado de Bursa, porque no querían que recibieran dinero de la sultana Mahidevran, y mucho menos que ella tomara de lo mejor o que eligiera lo que podía obtener. Así que primero ponían delante a otras personas, es decir, estaban la carne o la comida, y primero otras personas la tomaban, después la gente a su servicio. Si no, se consideraba como traición a la ciudad y a otros. Así que definitivamente nadie quería interferir con la orden del sultán. Por lo tanto, poco a poco los derechos más primarios, los derechos humanos de esta mujer fueron totalmente aplastados. No se le daba, por supuesto, ningún minuto de respeto, y lo que se sabe es que sobre la tumba de Shahzadeh Mustafa también corrió por un tiempo esta suerte, aunque hoy en día es muy visitada por todos los que pueden ir a hacer ahí un acto de respeto. Según la información proporcionada por Kepeolu, mediante un nuevo edicto, el magnífico, el sultán Suleimán, salvó a Mahidevran Sultan de los rincones de alquiler, y en Hisar, en el distrito de Hisar, alrededor del actual hospital estatal, se encontró una casa con un gran jardín que es conocido hoy en día como Leizade House, y fue comprada con 20,000 monedas. A partir de ahí, Mahidevran Sultan, gracias al apoyo del sultán Selim, ella pudo construir ahí una tumba para su hijo. De hecho, se puede entender también en otro de los libros que se encuentran ahí, que Selim le pidió a Mimar Sinan, el gran arquitecto del sultán Suleimán, ideas sobre quién podía construir esta tumba, y que él no aspiraba a esta tarea, y que no quería tampoco que se le diera el trabajo a otro llamado Mehmet Aga. Mahidevran Sultan, que no tenía nada más que la tumba de su hijo, se dedicó alrededor de ella, y así poco a poco se fue estableciendo. Por lo tanto, para ir reparando la tumba de su hijo, ella llegó a donar una casa con 2 molinos y parte del dinero que tenía para que se hiciera la lectura del Corán de manera continua y el alma de su hijo pudiera trascender. Esta fue la última noticia que se supo alrededor de su vida, y sobre todo antes de ella fallecer. Y sin duda nos podemos dar idea, amigos, de que en ese tiempo los castigos eran de ese nivel, es decir,
A Maidebram muchas veces le advirtieron que no saliera de las costumbres, que no le faltara el respeto al sultán, que no fuera más allá con su intención de atacar a los hijos de Hurrem. Y vemos ahora, lo que ya podemos ir entendiendo es que realmente fue desdichada hasta el último respiro. En fin, amigos, pues ojalá que les haya entretenido un poco esta historia. Nosotros les enviamos un gran saludo a todos lados. Por favor, síganos escribiendo, pónganle un like a la campanita, reciban nuestras actualizaciones y por lo pronto, Sonra Guru Shurus, Gile Gile, hasta luego.